Perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir un documento de bienes de uso. El tema de hoy es bienes de uso. ¿Alguien sabe definir bienes de uso? ¿Ha trabajado en con bienes de uso? Sí, es una pregunta. Si yo les indico, ¿qué es un bien de uso para una entidad? ¿Qué me dicen? Hola, ¿se escucha? Te escucho. Eh, en realidad la teoría exactamente no la sé como bien de uso, pero son todos los bienes que tiene una empresa que no son para su comercialización directa, digamos, que Correcto. no... Eso. Muy buena definición. Se utilizan para realizar las actividades. ¿Sí? Bueno. Van a ver que las normas internacionales definen a los bienes de uso como propiedad, planta y equipos. ¿Sí? Si uno tiene que definir qué tipo de activos son activos tangibles, ¿sí? Utilizados para la producción o el suministro de bienes y servicios, ¿sí? Para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, ¿sí? Y una cosa muy importante, que yo espero que dure más de un periodo, ¿sí? ¿Por qué esta definición de que espero que dure más de un periodo? Por ejemplo, si yo compro una resma de hojas, ¿sí? O un cuaderno, ¿sí? Para mí, ¿puede ser un bien de uso? Y en realidad lo estoy usando, depende para mi actividad, si yo uso, pero etcétera. Yo espero que me dure más de un ejercicio, en realidad espero que no, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a activar un cuaderno. ¿Se entiende? Estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de rodados, inmuebles, ¿sí? Ahora vamos a ver toda la clasificación. Pero hasta ahora lo que tenemos que entender es que estamos hablando de activos tangibles utilizados para el uso, ¿sí? O el suministro de bienes y servicios. Si tenemos que definir las diferentes clases, vamos a ver que tenemos terrenos, vamos a tener edificios con el terreno incluido, maquinarias, buques, aeronaves, vehículos de motor, muebles y útiles, ¿sí? Y todo el equipamiento de la oficina. Todo esto son diferentes tipos, ¿sí? Clases de bienes de uso. ¿Qué característica fundamental va a tener los bienes de uso? A ver si ustedes adivinan. O si pueden indicar algo. Yo los voy a registrar como que, como un activo o como un gasto, como una pérdida. Ahora vamos a verlo. Cuando yo analizo los bienes de uso, vamos a ver que tengo diferentes instancias en donde puede impactar, ¿sí? Contablemente. Uno es la adquisición, otro es el fin de la vida útil y todo el periodo tenemos el uso y el desgaste de este bien, ¿sí? Cuando estamos hablando específicamente en la adquisición, ¿qué se imaginan? ¿Cómo impacta contablemente? ¿Qué hago contablemente? ¿Hola? ¿Están ahí? Si estoy hablando solo me dicen porque... Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Hola. Sí. Ay. Ok. Uy. No, esto de que preguntabas acerca de lo de la adquisición, ¿se sumaría contablemente al activo que se haya adquirido, ya sea rodado, muebles y útiles y demás? ¿Y Sí. te bajaría algún activo o pasarías a tener una deuda con Una algún deuda, acreedor? correcto, sí, esa es la etapa de cuando yo adquiero. Ahora bien, cuando yo no lo tengo más al activo, vamos a ver que esta es una etapa de, bueno, lo doy de baja, reconozco la pérdida o lo vendo. Ya vamos a ver qué características. Y cuando estoy hablando de toda la vida útil del bien, ¿sí? Yo compro, por ejemplo, una maquinaria. Desde el primer momento hasta que yo la uso, hasta que yo termina mi ejercicio económico y termina la vida útil del bien, que pueden ser muchos ejercicios económicos. ¿Qué pasa con ese bien en particular? ¿Qué opinan?
¿qué pasa? Se desgasta. Y ese desgaste, ¿lo tengo que registrar? ¿Debería registrarlo? ¿Qué opinan? Se registra como una amortización en el Ok. costo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En el costo o gasto? No sé quién habló. ¿En el costo o gasto? Sí, porque piensen, Eh, ¿se registra no, como un costo o como un gasto? no, es un, bueno, contablemente no estoy seguro. Es un gasto, pero que se utiliza para, digamos, para ir recuperando el valor y descontarlo también como De los descontarlo resultados de de la las empresa. ganancias. ¿Sí? Claro, de los Vamos a ver que resultados. algunas amortizaciones pueden sea, pertenecer, si estamos hablando de una empresa productora, esas amortizaciones pueden ser parte del costo de otro producto. ¿En qué sentido? En que vos tengas maquinaria, esa maquinaria es un desgaste, ese desgaste, ¿sí? Pasan a lo que es productos en proceso, productos en elaboración. Yo contablemente lo puedo llegar a asignar, ¿sí? Pero uno lo ve en general que es una pérdida, te viene siendo un gasto para la organización, ¿sí? En el medio también vamos a tener diferentes tipos de valuación, ¿sí? Y cuando yo estoy hablando de criterios de evaluación, voy a tener diferentes características. Voy a tener el tema de criterio de costos históricos. ¿Qué sería un criterio de costo histórico o valores históricos? ¿Cómo lo evalúo en todo el ejercicio, en todos los ejercicios? Al valor de adquisición, siempre que no supere el valor recuperable. Si estamos hablando a valores corrientes, yo voy a tener que ir viendo en cada periodo si este valor que me va quedando, si supera o no el valor recuperable, perdón, el valor corriente, y voy a tener que ir ajustándolo. Y bueno, ahora vamos a definir algunos conceptos importantes. ¿Sí? Cuando estamos hablando de costos, ¿sí? En bienes de uso, es el importe que yo pago por la adquisición o la construcción de un bien de uso. ¿Por qué hablo de adquisición y construcción? Porque si nosotros construimos un local para utilizarlo propiamente, o si nosotros construimos un edificio, ¿sí? O un local comercial, o lo que fuera, ¿sí? Ahí estamos invirtiendo en costos de producción. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a activar y después vamos a amortizar en el tiempo. Pero la empresa, la persona está haciendo ese gasto, ¿sí? Piensen que los bienes de uso lo podemos adquirir o lo podemos construir. ¿Se entiende? ¿Sí? Segundo punto, vida útil. Cuando estamos hablando de vida útil, es el periodo que yo espero, ¿sí? Poder utilizar ese bien y lo pueda amortizar. Ya vamos a ver el tema de las amortizaciones, ¿sí? Que para las normas internacionales se llaman depreciaciones. Hay una diferencia entre amortización y depreciación. Tercer punto, y es muy importante, valor de rezago, ¿sí? El valor de rezago sería el valor que te queda después de haber amortizado los bienes. Pero presta atención, que el valor de rezago siempre se simula al valor del bien cuanto vos ya no lo uses más y si vos lo vendés como chatarra, si vos lo vendés. ¿Cuál es el menor valor que te pueden dar por ese bien después de haber hecho la actividad económica? Y esto puede variar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Si ustedes tienen una maquinaria, esa maquinaria la utilizan, ¿sí? Y después lo que hacen es venderla como chatarra, como metal. Esto va a tener un valor, ¿sí? Eso es lo que tenemos que registrar. Bien, después tenemos, bueno, la parte de importe amortizable, ¿sí? Eso vamos a ver qué es la diferencia entre el costo, ¿sí? Menos su valor residual. Ya sería la parte que vamos a amortizar. En realidad sería el costo menos el valor de rezago, ¿sí? Muchos autores identifican el valor residual como la diferencia entre lo que vos vas a quedar después de la venta. Pero en el curso, vamos, para no confundirnos, vamos a utilizar valor de rezago. Amortizaciones, ¿qué es? Amortizaciones es, bueno, ese desgaste que vamos a ir calculando en la vida útil del bien. Y bueno, y cuando estamos en una especie de desvalorización, ¿sí? Es que tenemos que el valor contable, ¿sí? Es superior al valor recuperable. Si tenemos que
el valor contable es superior al valor recuperable, ¿qué significa ahí? Que tenemos que adecuarlo, tenemos que bajar su valor. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas definiciones? Profe, perdón, ¿me podrías repetir lo de la desvalorización? Desvalorización es cuando un bien, ¿sí? Un bien de uso pierde su valor, ¿sí? Y el valor contable es superior al valor recuperable. Ok, genial, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Seguimos. Bien, ahora que tenemos todos los conceptos, vamos a analizar, ¿sí? Eh, de vuelta toda la vida de este bien. Cuando estamos hablando de adquisición, ahí vamos a calcular los costos, ¿sí? Todos los costos necesarios. Ahora los vamos a definir. Cuando estamos hablando del uso del bien, vamos a identificar una vida útil. Si bien cuando uno estudió la teoría, vamos a ver que hay valores especificados de la vida útil de un bien. Pero vamos a ver que algunas cuestiones contables pueden diferir de algunas cuestiones impositivas. ¿En qué sentido lo hablo? Porque van a ver que hay algunas normas contables que te dicen, bueno, vos utilizas algún método de amortización, pero las normas impositivas establecen metodologías lineales para poder amortizar. Y las compañías que terminan utilizando los criterios impositivos para la amortización. Y por eso es muy común utilizar amortización lineal en lo que son los periodos. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos el valor de rezago, que era el valor cuando yo termino de utilizar el bien, el valor contable y obviamente las amortizaciones acumuladas. ¿Sí? Todos estos conceptos lo vamos a ver y están relacionados a los bienes de uso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Seguimos. ¿Sí? Primero, reconocimiento de los bienes de uso. ¿Sí, Natalia? Ahí está. Primero, uno tiene que entender que los bienes de uso, ¿sí? Tienen que tener una finalidad para la empresa. ¿Sí? Obviamente de que esta finalidad es que la empresa obtenga beneficios futuros por tener ese bien. ¿Sí? Y esto es importantísimo. Cuando estamos hablando del valor recuperable, ¿se acuerdan que era el mayor entre el BNR y el valor de utilización económica? Muchos autores te van a identificar que vos tenés que utilizar como valor límite el valor que sea más cercano a lo que vas a utilizar el bien. O sea, si un bien va a ser utilizado como bien de uso, bueno, deberías utilizar valor de utilización económica. Si vos vas a dedicarle a vender productos, utilizarías el BNR, ¿sí? Como valor límite, valor recuperable, ¿sí? En este sentido, es muy importante identificar que los bienes de uso que vos tengas, ¿sí? Vos vas a obtener beneficios económicos futuros, ¿sí? Y lo puedas obviamente evaluar con fiabilidad. ¿Por qué remarco esta característica? Porque la empresa puede tener dado de alta muchos bienes que capaz que son inútiles para ella y no los utiliza, ¿sí? Y en este sentido tendríamos bienes, ¿sí? Que no aportan a la entidad, ¿sí? Que no serían un valor para la entidad o no tienen valor, ¿sí? Estaríamos reconociendo activos que no tienen valor. Bien. Análisis de los costos asociados cuando yo doy de alta un bien. Estamos hablando de una maquinaria, estamos hablando de un rodado, estamos hablando de un inmueble. ¿Sí? Primero, ¿qué parte va a ser, o sea, qué componente va a ser parte del costo? Primero, los precios de adquisición, aranceles de importación, ¿sí? O impuestos indirectos, ¿sí? No recuperables. Eso va a ser parte de mi costo. Ejemplo, yo compro un auto, gastos de patentamiento, todos los gastos relacionados para poder sacarlo de la concesionaria, para mí van a ser un costo. Yo los voy a activar. Fletes y todos los bienes que estén relacionados para que el bien sea utilizado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una maquinaria.
todo lo que sería el costo desde la instalación, el costo de puesta en marcha para que esté utilizable. Una vez que esté utilizada, ahí termino de activar. Bien. Costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y de las condiciones necesarias para poder operar, como ya lo dijimos. Y después, todos los costos relacionados con la producción de un bien propio. Ejemplo, si yo desarrollo, yo fabrico, si yo construyo mi bien de uso, hablo de desarrollo porque puedo fabricar maquinarias, o construcción si yo construyo un inmueble. Si yo lo construyo, todos los costos asociados a esa construcción yo los voy a activar. ¿Alguna duda de esto? Primero tenemos que hacer costos iniciales. Hasta que estén puestas en marcha. Una vez que está puesta en marcha, ahí no voy a poder activar todos los costos. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando estamos hablando de gastos de mantenimiento, esos gastos de mantenimiento para mí van a ser resultados del periodo. Van a ser gastos. Ejemplo, patente. Ejemplo, combustible. Ejemplo, estoy hablando de un auto, ¿sí? O un camión o lo que fuera. ¿Sí? No van a ser parte de ese bien de uso. ¿Se entiende? No voy a poder activarlo en ese bien de uso. Ahora bien, en el caso que los bienes de uso tengan alguna pieza de repuesto que se utilice en más de un periodo y sea muy costoso y sea muy crucial, yo puedo llegar a activarlo. ¿Sí? ¿En qué ejemplos? Por ejemplo, los neumáticos para las aeronaves. Ahí tenemos un ejemplo importante. Otra cuestión. Si ustedes tienen el motor de un auto, si ustedes tienen que cambiar el motor, en ese caso será un gasto que voy a utilizarlo en varios periodos. En este caso yo puedo activar ese repuesto, esa cosa interna del bien, y lo voy a poder amortizar en lo que es la vida útil. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si yo les digo, cuando yo compro un auto, ¿sí? ¿Qué combustible puedo llegar a activar y cuál no? ¿Qué patente puedo activar y cuál no? Querrá ver quién se anima a responder. ¿Quién se anima? Hola, Sí. la primera patente sería un costo por la adquisición y ya después las renovaciones de las patentes no sería un costo, sería un Correcto. gasto. Un gasto. Bien. ¿Y el tema del combustible? Y cuando se saque la concesionaria le tengo que poner combustible y ese sería un costo. El Y ya después primer, quedaría como un gasto, ¿no? claro. Después serían siempre gastos. ¿Sí? Esto es muy importante cuando yo estoy analizando los costos de mis bienes. Porque obviamente me va a impactar en mi estructura de costos interna, ¿sí? Y después en mi contabilidad. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, sí. En ese sentido, acá tenemos es un ejemplo de registración de los bienes de uso. Vamos a ver que, obviamente, estamos hablando de activos, maquinarias, inmuebles, etcétera. Ahí vamos a tener, obviamente, caja y una contrapartida, que puede ser menos activo, sea maquinaria. Y después vamos a tener una contrapartida, que puede ser caja o puede ser un aumento de la deuda, ¿sí? En este caso, cuando yo compro, por ejemplo, un auto o compro un rodado y lo financio, ¿qué pasa con la financiación de esa compra? ¿La tengo que registrar como un costo o va a ser un gasto financiero, un costo financiero separado, que habíamos hablado antes? ¿Qué opinan? Si yo compro un mueble y útiles, sería perfecto. La parte financiera la tengo que separar, ¿sí? En los únicos casos que se podría llegar a activar es en bienes de producción prolongada y tiene toda una historia para poder hacerlo. No es fácil, hay que cumplir con muchos requisitos. Bien, el costo financiero separado. ¿Mm? Bien.
Seguimos. El análisis de la vida útil de los bienes. ¿Sí? Primero, ¿qué nos determina la vida útil? ¿Sí? Sí, Matías. Eh, lo que no me queda claro es qué ventaja tendría activar el costo financiero, porque si se contabiliza como un gasto, se restaría directamente del impuesto a las ganancias después, por lo que entiendo. En cambio, si se activa el costo financiero, se amortizaría y eso Se difiere en el demora tiempo. más también. Se difiere en el Claro. tiempo. Pero vos pensás de que algunas empresas tienen altos costos y tienen muchas pérdidas. En ese sentido, se estarían activando. Si los gastos son muy altos, vos lo activás, en ese sentido estás salvando, pero por eso prácticamente no se usa, ¿sí? Pero vos lo que estarías haciendo es activando parte del costo, ¿sí? Hay todo un mecanismo para activarlo, tiene que ser bienes, producción de mucho tiempo, ¿sí? Prolongados en el tiempo. Es un caso muy particular. La ventaja que tendrías es que tendrías más activo, ¿sí? Pero en ese sentido no estaríamos siendo prudentes con lo que es la contabilización, porque vos estarías incluyendo más activo de lo que vos tenés, y obviamente tenés que fijarte y comprarlo con el valor recuperable, que no supere el Sí, valor recuperable. ¿Sí? claro. Bueno, Perfecto. listo. No de nada. Seguimos. Cuando estamos hablando de los factores de la vida útil, ¿sí? Voy a mostrarle de vuelta la parte de la presentación. Vamos a ver que tenemos varios factores para poder identificar la vida útil. Primero, ¿cuánto tiempo yo voy a utilizar el activo? Cuando yo supongo que lo voy a utilizar. ¿Sí? Después tenemos que analizar el deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica, ¿sí? Y algún límite legal o restricción sobre el uso del activo. Todas estas son características, ¿sí? Que yo tengo que analizar cuando yo analizo la vida útil de un bien. Vamos a ver que la vida útil contable, cuando yo analizo la vida útil y la depreciación, puede diferir con la que establecen normas impositivas. Y esto es muy importante. Porque yo puedo decir, bueno, este bien lo amortizo en tantos periodos. Bueno, pero en realidad el valor útil es mucho más alto. ¿Se entiende? Bien, cuestiones importantes. Primero, los terrenos no se amortizan. Ustedes me van a decir, los terrenos se amortizan. No, cuando vos tenés un terreno y tenés un local arriba, se supone, por definición, que los terrenos no tienen un deterioro. Sí, los inmuebles, o sea, locales, galpones, oficinas, casas, ¿qué más? Estoy, hangares donde se guardan los aviones, bueno, todo eso, ¿sí? Depósitos. Hay un deterioro. Pero obviamente parte de ese inmueble, ¿sí? Tiene un terreno. Vamos a tener que separar la parte del terreno y la parte del inmueble. Ahora bien, presten atención, porque hay una trampa. Yo me acuerdo cuando cursé eh, sistemas contables, un profesor decía de que si vos tenés diferentes tipos de eh, terrenos, cuáles amortizan y cuáles no. Si ustedes tienen terrenos dedicados a lo que es el cultivo, obviamente que se considera un activo biológico. En este caso, lo podemos amortizar, porque la tierra sufre un desgaste, ¿sí? Por el tipo de cultivo que estamos haciendo. Es en el único caso que yo podría amortizar los terrenos, si son destinados a la producción agrícola. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Pues es una trampa lo que le estoy diciendo. Pero, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? O sea, 7 respondieron. El resto no entendió. Los terrenos no se amortizan, a menos que sea un terreno dedicado como activo biológico. Ahí sí se puede llegar a amortizar. ¿Sí? Bien.
Perfecto. Esto es muy importante cuando uno analiza la vida útil. Ok. Bien. Tema de amortizaciones, ¿sí? Lo primero que yo les voy a decir que en otras normas internacionales se separa lo que es amortización de lo que es depreciación. Van a ver que en las normas internacionales no se habla de concepto de amortización, se habla de depreciación. Y amortización cuando es algo extraordinario, ¿sí? Un siniestro extraordinario que sucede y eso te baja el valor de tus activos. Es en el caso que se utiliza amortización. En la República Argentina se utiliza la palabra amortización, ¿sí? Pero les quiero hacer esa salvedad. Si alguno tiene que estudiar normas internacionales de contabilidad, va a haber esa diferencia, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo de la amortización? ¿Sí? Identificar el consumo, ¿sí? El desgaste que tiene ese bien. Y vamos a ver que hay diferentes métodos de amortización. Ok, yo tengo un bien que está activado, ¿sí? Tengo mis cuentas, puede ser rodados, maquinaria, ¿sí? Mueble y demás. Obviamente que esos bienes tienen un deterioro, ya sea por el tiempo o ya sea por el uso. Ok, con estas consideraciones yo voy a tener que utilizar algún método para calcular ese menor valor, ¿sí? Y lo tengo que impactar en el ejercicio económico. Métodos, vamos a encontrar muchos. Tenemos métodos lineales, que es bueno, yo tengo un auto y sé que ese auto lo voy a utilizar por 5 años. Ese rodado yo lo voy a amortizar linealmente en cada uno de los periodos. ¿Es una posibilidad? Correcto. Algunos me van a decir, bueno, pero vos pensás que el bien, cuando vos lo sacás de la concesionaria, baja un poco el valor, pero en realidad, si vos lo vendes dentro de un año, te va a salir más que en los próximos años, como que se amortiza en forma decreciente. Ustedes pueden decir, no, pero en realidad se puede amortizar en forma creciente, ¿sí? Tiene menos valor a los primeros años y después reconozco más pérdida. Es otra posibilidad. Otra, si estamos hablando, por ejemplo, de maquinaria, o estamos hablando de, por ejemplo, un rodado, podemos calcularlo en cantidad de unidades producidas o cantidad de kilómetros recorridos, ¿sí? Siempre estamos fijando en una unidad. Entonces son diferentes métodos para poder amortizar. Si ustedes van a la bibliografía van a ver que existen otros métodos que pueden ser con ponderaciones, métodos exponenciales para poder analizar la amortización. Esto va dependiendo del criterio contable y del tipo de bien que estemos hablando. ¿Se entiende? ¿Qué no entendiste? Método. Tiene que estar en las unidades 9, 10, 11. Fíjate que aparte del material de ahí, estamos incluyendo material acá online y vamos a incluir las resoluciones técnicas, ¿sí? Bien, el método de unidades. Este último, que es de unidades o de kilómetros, lo que te plantea es, vos decís que este bien, suponete, este auto a vos te va a durar 20.000 kilómetros. Ok, y en el paso del tiempo, cuando pase un año, yo no voy a dividir el valor en 5 años, como es el método lineal, sino lo que yo voy a decir es, bueno, yo agarro ese bien y este año, por ejemplo, recorrí 4.000 kilómetros. Ok, yo de los 100.000 kilómetros voy a imputar como pérdida de este ejercicio esos 4.000 kilómetros utilizados. ¿Se entiende? Vos en vez de dividirlo por años, lo dividís por la cantidad de unidades producidas. Si vos lo usaste por 5 años, esos 5 años son los que vas a calcular. ¿Se entiende, Leandro? En realidad, las normas contables te van a decir el método que vos consideres. ¿Sí? Teóricamente. Pero tenemos impositivo. Una cosa son las normas contables y otra son las normas impositivas.
¿Sí? Matías, ¿estás ahí? Si querés desbloquear micrófono. Sí, sí. Lo que yo tenía entendido era que las normas contables o impositivas, ahora bueno, me dejaste la duda, En realidad, ponen, o sea, establecen qué método usar porque si no, todas las empresas optarían por amortizar como aceleradamente y bueno, es lo que no ya, se ya vamos a pretende que ver, no pero se haga. cuando hablamos la teoría contable, ¿sí? Tenemos todos estos métodos. Ya vamos a ver que algunas normas contables te aconsejan algunos métodos, pero los que se terminan adoptando son los métodos impositivos. ¿Son los que más benefician a la contabilidad? No. ¿Sí? En realidad deberíamos elegir un método que se adapte de mejor manera, ¿sí? A mis activos, ¿sí? A mis bienes de uso. Pero bueno. Leandro, ¿se entendió lo del método de unidades? Igual vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta. Sí, Lo que sí hay que hacer es como siempre mantener el mismo método a lo largo de los periodos. sí. Si vos, se pueden cambiar los métodos, pero vos tenés que analizarlo desde el anterior. ¿Cómo hubiera sido el impacto? Y tenés que modificar resultados anteriores. Ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Bien. Cuando tenemos la amortización, vamos a ver que hay dos tipos. Estamos hablando teóricamente, ¿sí? Período de alta completo o período de baja completo. El primero. Periodo de alta completo, yo empiezo a devengar o empiezo a analizar la amortización desde el comienzo, ¿sí? El año que yo estoy corriendo o el mes que yo estoy corriendo, ¿sí? Vamos a ver que las amortizaciones las puedo hacer en forma mensual o en forma, ¿sí? Anual. Si estamos hablando de año de alta completo, el primer año ya voy a imputar. El primer mes ya voy a imputar esa amortización. Si estamos hablando de periodo de baja completo, yo voy a empezar a imputar esa amortización en el próximo periodo. ¿Se entiende? Si estamos hablando de años, yo el bien lo compro este año. La amortización la calculo y la empiezo a utilizar en el próximo periodo. Si estoy hablando en año de alta, yo lo compro este año y este año lo amortizo y lo calculo y lo impacto en la contabilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de un... si lo compré el 31 de diciembre, no me importa. Lo impacto en el año de alta. Sí, Paula, ¿qué no entendiste? Paula. ¿Periodo de alta o periodo de baja? Como estamos hablando de periodo de alta, estamos hablando dos formas, ¿sí? Que te va a establecer. Periodos de alta o periodo de baja. Cuando estamos hablando del periodo de alta, vos empezás a amortizar a partir de ese periodo. Impactás contablemente la amortización en este periodo. Estamos hablando en periodo de baja, vos empezás a imputar la, la amortización el próximo periodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Este es todo un conjunto de conceptos que estamos viendo con el tema de las amortizaciones, ¿sí? Ejemplos. La maquinaria fue adquirida a 5.000 pesos y su vida útil calculada es 5 años. Su valor de rezago es cero, ¿sí? ¿Cómo sería su amortización en forma lineal? Siempre y cuando estemos hablando de año de alta completa, ¿sí? Yo acá les hice varios ejemplos y les estuve calculando cómo sería esta amortización. Por ejemplo, si estamos hablando en amortización lineal, ¿cómo la calcularía? ¿Sí? Esto tiene un error encima. Qué mal. Bueno, ahora les digo el error que tiene esto. No den caso a lo que es... Espera, voy a acá cambiarlo.
Vamos primero a borrar. No puedo borrar. Esperen que... Bueno, ahí está. Ahora bien, acá voy a poner 1000 y acá voy a poner 1000. Ahora con la corrección hecha, cuando estamos hablando de la amortización lineal, yo por ejemplo tengo una maquinaria que fue adquirida en 5.000 pesos, tengo una vida útil de 5 años y el valor de rezago es 0. Considerando que es año de alta completo, ¿qué debería registrar en el primer periodo? Yo agarro el valor de la maquinaria, que es 5.000, y lo divido por la cantidad de años de la vida útil. ¿Sí? Esto me va a dar una amortización lineal de 5.000 pesos para cada periodo. Y la registración que yo utilizo es amortización de bienes de uso a amortizaciones acumuladas de bienes de uso. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Eh? No se llega a ver bien el cuadro cuando está lo del primer periodo, que vos pusiste lo de los 1000 y los 1000 en el debe, 1000 en el haber. Sí. Que se activa la amortización No, de bienes de no se uso y no activa. llego a ver qué queda en el haber. Encima, es verdad, hay un error acá, no se activa la amortización de bienes de uso. Tenés razón. Copié de otro ejercicio y lo copié mal. Sería más resultado negativo, perdón. Resultado negativo sería la amortización. Exactamente. La amortización acumulada es resultado negativo. Y la amortización acumulada sería una cuenta de regularizadora del activo. Ok, ¿Sí? gracias. No de nada. No, Guido, son 5.000 pesos es lo que vale tu maquinaria, ¿sí? Cada periodo sería 1000, ¿sí? Bien. No, 5.000 sería aumenta resultado negativo y aumenta regularizadora, sí. Todos son resultados negativos la amortización de bienes de uso. Ahí hay un error. Lo estoy salvando en vivo e indirecto. Sí, resultado negativo. Sí. Es que lo copié del otro ejercicio, vamos a poner más resultado negativo. Ahí está. Bien, seguimos. Cuando estamos hablando de la amortización creciente, ¿sí? Vamos a ver, ponemos acá, vamos a ver que en este caso yo voy a calcular matemáticamente, ¿sí? ¿Qué tipo de amortización? Varios autores sugieren que se utilice un método numérico, ¿sí? Yo tengo 5 periodos, ¿sí? Lo que se hace es sumarlos, sumar 1, 2, 3, 4, 5, y después cada uno de esos números dividirlo por el total, ¿sí? Si yo agarro de 1 a 5 la sumatoria me va a dar 15, entonces al 1 lo divido 15, al 2 lo divido 15, y ahí me va a dar un porcentual, ¿sí? Y un porcentaje para asignarle en cada uno de los periodos. Cuando estamos hablando de una amortización creciente, es cuando yo sé que el primer periodo, el bien no se va a desgastar tanto, sino cuanto pasa el tiempo se va a desgastar más. Y esta sería la parte de amortización creciente. ¿Ven cómo el gráfico, ¿sí? Aumenta? En el primer periodo yo voy a estar imputando casi 300 pesos con 33 centavos. Y al final voy a estar arriba del 1.666 pesos con 66 centavos. Último periodo. ¿Sí? El método decreciente, ¿sí? Es inverso. ¿Sí? Amortizo. Si desbloqueé el micrófono así puedo explicárselos más fácil. En este sentido.
yo sumo numéricamente los periodos, o sea, periodo 1 más periodo 2 más periodo 3 más periodo 4 más periodo 5. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa cuenta? Me da 15. ¿Sí? Es el método numérico para la amortización. Ahora bien, lo que yo hago es, primer periodo, ¿sí? Hago 1 dividido 15. Segundo periodo, 2 dividido 15. ¿Les está llegando lo que yo estoy escribiendo o no? Perfecto. Tercer periodo, 3 dividido 15. ¿Sí? Y eso te va a dar un resultado. Obviamente que como estamos dividiendo por el total de 15, lo que nos va a dar es un número, 0, algo. ¿Sí? Ahora bien, ese 0, algo lo vas a multiplicar por el total del valor, por los 5.000 pesos. O sea que para el primer periodo va a ser 1 dividido 15 por 5.000. Y ahí te va a dar el primer periodo. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? Ahí vamos a tener una amortización decreciente. Ahora bien, ustedes pueden utilizar, si quieren, una función exponencial, si tienen un bien que se adecua a ese desgaste. ¿Sí? ¿Se entendió el cálculo? Correcto. Si yo lo hago inverso, sería decreciente. ¿Sí? ¿Sí? Es decreciente. Ahí, acuérdense que es más resultado negativo. ¿Sí? Bien. Y por último, podemos analizar el de cantidad de unidades. Por ejemplo, acá tenemos una maquinaria que sabemos que va a producir en un futuro 10.000 unidades. Entonces la amortización tiene que estar pensada en cantidad de unidades producidas en cada periodo. ¿Sí? No estamos utilizando un método lineal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Rafa, ¿me escuchás? Sí. Una pregunta, no entendí este último. ¿Vos cómo predecís, digamos, que va a producir tantas unidades en cuál periodo? ¿Me explico? Este dato te lo estoy dando yo, en este sentido. Lo importante, no, a ver cómo te lo explico. No es que vos tenés que calcular desde antes, yo te estoy dando los datos, ¿sí? Pero vos sabés la vida útil de la máquina, que esa máquina va a producir tantas unidades, se calcula. ¿Quién te lo calcula? Es un ingeniero. Un auto, por ejemplo. ¿Cuánto, cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a tener, o sea, funciona un auto? A ver, ¿cuántos kilómetros puede funcionar un auto? ¿Cuántos kilómetros podés hacerlo rodar? Y depende, pero ponele, no sé, 300.000, Por por ejemplo, ejemplo. ponele. Perfecto. Entonces, si tu método va a ser por cantidad de kilómetros recorridos, vos vas a decir, este bien, yo sé que de acá a cierto periodo de tiempo me va a durar
100.000, 300.000 kilómetros. Lo que haces vos es, Sí. una vez que terminas cada periodo, ¿sí? Le imputás esa cantidad de kilometraje eh, recorrido. ¿Cómo haces? Ah, sí. Agarrás el valor total del bien y lo dividís por los kilómetros. Claro, listo, Lo listo, que sí, hago ya vi. acá es Perfecto. utilizar, la maquinaria vale 5.000, la cantidad de unidades producidas vale 10.000. Bueno, entonces yo sé que esta máquina me certificaron de que yo voy a poder producir 10.000 unidades. Ya a la 10.000, una unidad la tengo que tirar. ¿Sí? Eso es un dato que ya lo sabemos. Ahora bien, yo les doy el dato de lo que se produjo en esos años. ¿Sí? Ahora bien, en el primer año se produjeron 1.000 unidades. Lo que haces es 1.000 por 0,5. ¿Sí? En el segundo año vos hiciste ¿cuántas unidades? 2.000. Entonces sería, en el segundo año, 1.000 por 1. Y así sucesivamente para cada uno de los periodos. ¿Sí? En el tercero va a ser 2.500, en el otro 1.000 y 1.000. ¿Sí? Perdón, 500 y 500. 500 y 500. ¿Sí? Esta es una amortización que está atada a lo que son las unidades producidas, ¿sí? O al kilómetro, a los kilómetros recorridos, ¿sí? Sí, Una Leandro, más, no entendí por qué se amortiza a la mitad de la producción, digamos. No, ¿cómo la no mitad de la encuentro la producción? relación. ¿Y por qué por 0,5? ¿Eh? ¿Por qué haces por ejemplo, 1000 por 0,5, 2000 por 0,5? Serían 0, estamos hablando de, vos dividís, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es dividir, ¿sí? 5.000 pesos, lo que hacemos es Sí, dividir 5.000 pesos, ¿sí? Es para saber ¿cuánto es la depreciación? ¿Cuánto es la amortización por cada una de las unidades? Si yo te digo 5.000 pesos dividido 5.000 unidades, perdón, 10.000 unidades, ¿cuánto te da? 0,5 creo, sí. 0,5 Claro. pesos. A ver, 5 pesos por unidad. ¿Sí? Lo que yo te digo, bueno, en este primer mes, en este primer año fabricamos 1.000 unidades. O sea, serían Listo, 1.000 listo. unidades por Sí, 0,5. listo, Ahí te ahora dan sí los entendí, 500 gracias. pesos de la amortización. Listo, gracias. No de nada. Así hicimos, en el segundo periodo hiciste 2.000, haces 2.000 por 0,5. ¿Sí? En el, en el tercer periodo hicimos 5.000 unidades. Sería 5.000 por 0,5. Después 1.000 y después 1.000. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Seguimos. En el tema de baja de los bienes. Ahora bien, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, en el método de amortización lineal, si ustedes tienen que el valor de rezago es, por ejemplo, 1.000, ¿cómo calculan la amortización? Si le digo, el valor de rezago es 1.000, ¿cómo calculan la amortización? Tic, 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 tic. ¿Qué era el valor de rezago? ¿Recuerdan?
Valor de rezago era el valor del bien cuando yo lo dijo y lo vendo como chatarra. O sea, correcto lo que dijo Estefanía, lo que dijo Alain. Yo lo que debería hacer es, mis 5.000 pesos, le resto los 1.000 de valor de rezago. Y sobre esos 4.000, ¿sí? Yo divido y hago la amortización correspondiente. Lo mismo para cada método, ¿sí? Yo voy a dividir y restarle ese valor de rezago para calcular la amortización. Bien. Baja en cuentas, ¿sí? Cuando estamos analizando en cuándo yo doy de baja un bien. Cuando lo vendo, ¿sí? Termino de utilizar el bien de uso, ya no lo puedo utilizar más. Ahí ya lo saco lo doy de bajo. Obviamente que va ocurrido sí, un tiempo. Yo lo voy a ir amortizando y si yo, por ejemplo, lo vendo antes de terminar la amortización, ahí voy a tener una diferencia, una ganancia por esa venta o una pérdida. Eso lo voy a tener que calcular. Después vamos a hacer más adelante un ejercicio con esto. Después, los bienes de uso, por supuesto, como los bienes de cambio es una parte, los bienes de uso también. ¿Sí? Como estamos hablando de cuánto, bueno, seguimos. Cuando no se espera tener beneficios económicos futuros. O sea, si vos tenés un bien, imagínate que ese bien sufre una rotura o sufre un daño. ¿Sí? O se quema, etcétera. Obviamente que se da de baja. ¿Sí? Toda ganancia o toda pérdida por la venta o por la amortización, o sea, por el desgaste de ese bien o por cualquier siniestro que pase, yo lo voy a imputar, ¿sí? Como lo voy a imputar como un resultado de ese periodo. ¿Sí? Si yo vendo, por ejemplo, este bien de uso, lo voy a considerar una ganancia, pero ya vamos a ver que no es una ganancia ordinaria, sino es una ganancia extraordinaria porque la empresa se dedicaba a otro tipo de bienes para la producción. Bien. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿podría explicar de vuelta el caso de valor de rezago, por favor? ¿Quién habla? Federico. Cuando tenemos un valor de rezago, ¿sí? Es el valor que tiene el bien cuando lo terminas de amortizar o terminas de usar y lo vendes como chatarra o es un valor de enajenación. ¿Sí? Yo te digo que este bien, vos podés recuperar tanta plata, venderlo como chatarra, perfecto. Lo que haces con ese valor es restárselo de la amortización. Si estamos, por ejemplo, hablando del caso, acá, que valía 5.000 pesos, ¿sí? Y si el valor de rezago era 1.000, bueno, vos a esos 5.000 le vas a restar los 1.000 de valor de rezago y sobre esos 4.000 vas a calcular la amortización. O sea, para cuando vos amortices, te va a quedar como neto el valor de rezago. Y en este caso utilizas método lineal. Cualquier método. En cualquier método va a Ah, ser exactamente lo mismo. Si yo el valor de rezago, ¿sí? Lo utilizo acá, perfecto. Estos 5.000 lo voy a tener que amortizar en forma decreciente. si ¿Es? fuera el otro, también. También, dependientemente del método. ¿Sí? Dale. Muchas gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bien. Les voy a compartir, ¿sí? Un ejercicio. La idea es que ustedes puedan identificar, ¿sí? Y calcular los valores, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que se llama Amortización S.A. al 1 de enero del 2020 tiene caja 20.000 pesos y tiene un capital social de 20.000 pesos, ¿sí? Compra una maquinaria
¿sí? En el mes de marzo y paga todos esos conceptos. Calculen cómo sería la amortización a fin del periodo. O sea que ustedes pasan todo el periodo, ustedes tienen que calcular la amortización a fin de ejercicio. Lo compran en marzo y ustedes llegan a diciembre. ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor de la amortización? Espero que lo calculen. ¿Esa era la amortización decreciente o decreciente? Mira, mala mía. Mira, el parcial desaprobado está lleno de mala mía. Primero, ¿cómo calcularon el costo del bien adquirido? Hola, Hola, soy yo, Diana. perfecto. Primero, ¿cómo calculamos En el el costo? costo de sí, el costo de maquinaria sí entiendo de que tenés que poner el flete y la puesta en marcha que dijimos que eran costos que se le asignaban al mismo mueble y útil. Sí. A la maquinaria, digo. Lo que sí pensé era que cuando lo amortizabas no tenías en cuenta ese tipo de costos ¿Por qué no? que se le asignaban al No, bien de uso. en ese sentido, muy buena tu pregunta. En realidad tenemos que contabilizar todos los costos. Cuando vos Ah, ok, tenés los ok. costos de adquisición, todos los costos van a ser parte del producto. Por lo tanto, Perfecto. tu contabilidad, tu depreciación va a ser sobre el total. Si vos Ah, ok, tenés, ok. si tu bien en este caso va a valer 22.500 pesos, 500 ¿sí? se va a amortizar por... Está bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Si vos dividís, ¿sí? Los 22.500, ¿sí? Dividido 4 años, ¿sí? Uy, perdón que estoy pasando al segundo ejercicio. ¿Sí? En este caso, la amortización sería por este año. Estamos hablando en diciembre. ¿Cómo sería? Primero, ¿cómo sería el asiento de registración de esta compra? Quiero que alguien lo explique. Con todo lo que vamos a hacer lo tienen que saber. ¿Cómo sería el asiento? ¿Sí? Hola, Sí. yo lo pensaría a maquinaria incrementando el activo por 22.500. También en el debe la pérdida de la amortización por 5.625. Y en el haber iría, bueno, caja si lo pagarías en efectivo Claro, primero por hacemos 20. hacer las operaciones separadas para que sea mucho más fácil. Una es la operación de Ah, marzo y otra es en diciembre, ¿sí? Son dos etapas diferentes. Seguí. Bien, bien. ¿La compra cómo sería? bueno. Ahí te ayudaron. Alain hizo un aporte. Claro, yo lo hice todo junto. No hay problema. Decime cómo fue tu asiento de amortización. Ah, es amortización de bienes por 5.625 en el debe y en el haber amortización acumulada de bienes por 5.625. Eso Perfecto. sería por el primer año. El primer año, exactamente. ¿Sí? Perfecto. Ahora le pido que presten atención al segundo ejercicio. Acá agregamos dos factores. Uno, el valor de rezago, ¿sí? Y la amortización lineal, ¿sí?